Buenos días, enhorabuena. Muchas gracias. Me imagino, mister, que cuando el rival hace un planteamiento defensivo como el que ha planteado, hacer el juego que a usted le gusta hacer ha sido más difícil, porque han tenido que estar corriendo minutos hasta que se ha abierto la banda, ¿no? ¿Contento con ese trabajo a pesar de lo que ha sucedido con el rival? Sí, hombre. Creo que es uno de los días para, dentro de lo tempranero que es el partido, para estar satisfecho. Creo que sí. Es cierto. Es cierto que nos ha sorprendido el hecho de que han pasado a jugar con una defensa de 5, más que con 3 centrales, con una línea de 5. Y es verdad que eso te dificulta mucho, pues sobre todo los carriles, ¿no? Te los dificulta porque las distancias entre los defensas son menores, porque tienes que ser mucho más preciso, porque lógicamente pues tienes que modificar algunas situaciones, ¿no? Pero aún así, a mí la primera parte me ha gustado mucho, porque el equipo ha entrado muy bien al partido, ha estado muy intenso, ha generado situaciones, les hemos empezado a generar dudas. Como tú dices, cuando el rival cambia tu dibujo es por algo, ¿no? Y eso, en un primer lugar, lo que se traduce o con lo que se lee un poco entre líneas es el respeto que un muy buen equipo como el Rayo Majadahonda, ya veréis, es un equipo que va a estar arriba seguro, pues venir a Ibiza y que te tenga ese respeto ya es, pues por lo menos de destacar, ¿no? Y luego es cierto, a nivel defensivo te dificultan y luego y al final, pues bueno, pues lo que te obligan un poquito es a estar muy atento atrás, a que las vigilancias sean muy perfectas, a que ese oxígeno que ellos pueden tener cuando roban el balón y salen a la contra se lo cortes. Futbolistas que ellos son muy determinantes a la hora de atacar, hoy prácticamente los hemos minimizado mucho. Y todo eso es porque los jugadores del Ibiza han estado muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que el partido había que cocinarlo. Hoy era de esos partidos, si posiblemente la primera opción de Mariano, la primera jugada del remate de cabeza tan claro entra, pues a lo mejor hubiésemos cambiado, o ellos mismos hubiesen cambiado el dibujo pronto, ¿no? No ha sido así, hemos tenido que seguir cocinando, insistiendo, persistiendo, vigilando atrás, y partido muy completo, de mucho calor, un partido casi de agosto, aunque estemos ya el 1 de septiembre, pero que ya tenemos los 3 primeros puntos en nuestro casillero. La segunda pregunta casi la respondió usted, ¿no? Era cuestión de paciencia, ¿no? De que fueran pasando los minutos, porque el Ibiza ha elaborado bien, se estaba bien, únicamente que no materializaba, ¿no? Era cuestión de minutos de que llegara el gol, ¿no? Claro, y porque además el jugar de la manera que ha jugado el Rayo, como todos los sistemas, tienen sus cosas mejores y peores, ¿no? Pero ganan mucha presencia defensiva en su área. Van 3 centrales de 1,85, 1,90, siempre pendientes de cualquier centro, de cualquier balón entre sus líneas, de sus espaldas, pues ahí se hacen fuertes, ¿no? Y ese primer gol, que es verdad que ha podido ser antes, ellos también han tenido alguna opción, hay que reconocerlo, y nosotros también. Es que ha sido un partido muy disputado, muy de tú a tú, yo creo que entre dos muy buenos equipos de esta categoría, que hemos sido capaces de acertar primero nosotros y después lo hemos leído muy bien, hemos leído lo que tocaba, ¿no? Como habéis visto al final, no hemos acabado con 10, pero hemos acabado casi con 2 cojos, que éramos 9, ¿no? Y arriba hemos sido hasta capaces de meter casi el gol del cojo, ¿no? El que prácticamente está ahí, porque es el lugar donde menos estorba y ha habido un balón o 2 que hemos tenido claros para poder haber hecho pues el tercero y haber ya definitivamente rematado el partido, ¿no? Pero ya está, un 2-0, creo que muy buen resultado, portería 0, que nos viene muy bien, nos refuerza también otra vez el aspecto defensivo y a seguir trabajando, ni lanzar las campanas al vuelo. Felicitar, creo que es un día para felicitarles sobre todo por el trabajo y por la insistencia y por la fe que han tenido con fútbol y con actitud, y luego pues, alegrarnos también por nuestra gente y por nuestra afición que ha venido al primer partido oficial en Can Mises y bueno, y nos vamos con los 3 puntos, ¿no? Hoy es un día para que todos comamos un poquito más contentos. Bueno, no, lo iremos viendo. Es verdad que hoy he querido, ayer os dije, lo tengo muy claro, pero no os lo puedo decir, ¿no? He querido mantener la confianza prácticamente en el bloque del otro día, porque soy consciente de que en Las Palmas tuvimos errores que no debíamos de repetir y no hemos repetido, pero que hubo momentos muy buenos, ¿no? Y sobre todo que el equipo vaya teniendo ese sello. Si somos capaces de que el equipo tenga ese sello, tenga esa idea de juego, sea persistente, porque recursos tenemos. Entonces, si nos ordenamos a nivel defensivo y somos capaces de plantearle batalla a cualquier rival y hasta a los mejores también ganarles, ¿no? Entonces, van a ir entrando. El otro día, hoy ha debutado Toni otra vez con nosotros, hoy ha debutado Francaria también y han estado los dos muy bien el rato que han estado y me dan alternativas, me dan soluciones. Ojalá esto así nos dure el trabajo y la implicación de todos mucho tiempo, ¿no? Llevamos
Llevamos todo el verano hablando del delantero que tenía que venir, y ahora que ha venido, jugador que viene aquí, y de alguna manera dice que aquí está él, ¿no? Fantástico, fantástico. Es que eso es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer. La competencia siempre es buena. Él ya la huele, ¿no? Ya huele competencia, ya os escucha, ya os lee, ya sabe, y la mejor forma de responder es esta, es esta. Hoy ha sacado un gol de la nada, o sea, de la nada, por insistencia, por pelear ese balón ante centrales más poderosos que él, y ha sido capaz ya hasta de finalizar con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Cuando el oxígeno prácticamente ya no te llega a la cabeza. Por lo tanto, ese es el rodado que todos queremos, y es el chico joven y el delantero que le vemos un futuro tremendo, y que el que venga va a tener que competir con él, o juntos o por separado. Bendito problema, ¿no? Ojalá sea el problema ese que tengamos siempre. ¿Sí? Gracias, señores.